muchos procesos con los que nos encontramos en comunicaciones no son estrictamente estacionarios o estacionarios en sentido amplio, sino que aparecen varios procesos que son cicloestacionarios. La idea de cicloestacionalidad es similar a la de la estacionalidad, nada más que estamos hablando de procesos que tienen un comportamiento repetitivo. Vamos a ver ahora el ejemplo del coseno. Pero en términos de la descripción estadística completa, digamos, de la función de distribución acumulada de orden n, lo que tenemos es que la distribución para instantes t1 a tn es la misma si nos desplazamos en t. Y nos podemos desplazar en t cuantas veces querramos, ¿no? Podría haber puesto un mt, porque una vez que esto se cumple, digamos, lo sigo desplazando como se cumple para cualquier t chica. Entonces, cuando subyace un proceso que es periódico, digamos, o a un mecanismo periódico de generación de las señales, va a aparecer la idea esta de cicloestacionalidad. De hecho, bueno, otro de los ejemplos típicos de comunicaciones son las señales por modulación de amplitud de pulso. De eso tenemos un ejercicio en la práctica. Y vamos a decir, digamos, como ya sabemos, demostrar esto desde la función de distribución es extremadamente complicado, digamos, salvo para algunas funciones de distribución muy particulares, en las cuales tengamos la descripción estadística completa. De lo que vamos a hablar es de los momentos, del efecto sobre esto en los momentos. Entonces vamos a hablar de momentos que son cicloestacionarios en sentido amplio, si su media es periódica y si su covarianza, correlación, digamos, según podemos definirlo en términos de las dos, porque una vez que se cumple esto de la media, tanto la covarianza como la correlación van a respetar esto, de decir, la covarianza en T1, T2 es lo mismo que la covarianza en T1 más T, T2 más T, o sea, desplazado. Entonces, digamos, si un proceso cumple estas dos, digamos, podemos verificar que cumple esto en los momentos, vamos a poder decir que es cicloestacionario en sentido amplio. Como ejemplo, les decía, vamos a ver de nuevo el coseno, un ejemplo muy sencillo, donde es un proceso donde A es una variable aleatoria, el resto es determinístico, tomamos la media, que es la función del coseno, que es periódico, de periodo 1 sobre F0, y la covarianza lo mismo, ¿no? Queda la varianza de A y el producto de los cosenos, donde cada uno es periódico, entonces se cumplen los requisitos para ser ciclo estacionario en sentido amplio. ¿Cómo lidiamos con los procesos cicloestacionarios en sentido amplio? ¿No? Bueno, una cosa que se suele hacer, digamos, es decir, promediemos en un periodo, digamos, pensemos en el proceso promediado en un periodo. Puede ser, por ejemplo, fíjense lo que estamos haciendo, vamos a promediar estadísticamente, entonces le sumo fase aleatoria o retardo aleatorio entre 0 y t. Entonces cuando promedio esto, básicamente lo que estoy haciendo es integrando el proceso en un periodo. Ahora lo vamos a escribir. En el caso del coseno, digamos, sería sumarle fase aleatoria, ¿no? Que ya lo hicimos también en algún ejemplo. Digamos, ¿y qué pasaba cuando le sumo fase aleatoria? La media se me hace 0 y la varianza me queda dependiendo de la diferencia de tiempos, ¿no? Digamos, rompo esa periodicidad de la señal que es igual en dos puntos, digamos, y se repite, pero no necesariamente en el mismo. Tengo vamos a hacerla. Imaginemos que esto es un ciclo del proceso, ¿no? Es un ciclo de proceso. Entonces, si yo lo promedio en un ciclo, básicamente lo que hago es todos los valores del proceso los traigo a un punto y me desplazo a un instante de tiempo y lo que voy a promediar es esto, que es lo mismo. Entonces, básicamente, ese promediado me va a estar matando, me va a estar reduciendo la dimensionalidad del problema. Entonces, bueno, sí, y lo vamos a convertir en estacionario. Entonces, partamos de esto, de promediar en un periodo, ¿no? Y veamos los momentos, digamos. En general, lo vamos a poder ver, podemos ver que si el proceso es estrictamente
ciclo estacionario, digamos, si x de t es estrictamente ciclo estacionario en sentido estricto, podemos ver que hacer esto nos da un xp que es estrictamente estacionario. No, estacionario en sentido estricto. No, digamos, de nuevo, la descripción estadística completa usualmente no la tenemos, mucho no nos importa en la práctica. Nos importa qué pasa con los momentos, que son las cosas que podemos obtener. Entonces queremos ver que promediar nos va a dar un proceso que es estacionario en sentido amplio. O sea, promediar en tiempo, en un periodo, nos va a dar un proceso que es estacionario en sentido amplio. Entonces partimos de ver qué pasa con la media. Bueno, la media, ahora x de t va a depender de dos cosas, digamos, del proceso x y de este retardo que le sumamos. Acá no lo dije, esto suponemos que es independiente del proceso, digamos, no tiene nada que ver el retardo que le pongamos, no tiene ninguna dependencia con el proceso en sí, ¿no? Entonces, si eso sucede, digamos, o bueno, si no sucede también, pero siempre podemos hacer esto, digamos, que son las esperanzas iteradas, porque esto tiene, tomando el valor esperado respecto de dos distribuciones. ¿Cuáles? La de x y la de tita. Entonces, condiciono a tita, o sea, a todos los efectos acá tita es una constante, y después promedio por sobre tita. Esta media, ya sabemos como el proceso era ciclo estacionario, era mx de t, es lo mismo, si acá en sumar a t grande, digamos, sería lo mismo porque este proceso era ciclo estacionario, ¿no? Y lo que nos queda en definitiva es la integral, digamos, como cuando tomo este promedio, está uniforme en 0t, entonces es la integral de mx. Y podemos ver que esta integral, digamos, en definitiva, va a ser una constante, por lo que decía antes. En la medida que cambie un poquito t, siempre estoy integrando sobre un periodo, ¿no? Y al integrar siempre es un periodo, la integral me va a dar siempre lo mismo. Entonces, esta integral que antes dependía de t, ahora me quedó que es constante. Entonces, cumple el primer requisito de estacionario en sentido amplio. Lo mismo pasa si escribo la covarianza, la correlación. No puedo hacer exactamente lo mismo. Me queda un promedio de esta matriz de esta matriz de covarianza. Y lo que podemos ver es que al promediar esto, en definitiva, no va a quedar dependiendo ni de t ni de tita. Bueno, la dependencia de tita la matamos al integrar, sino nos va a quedar dependiendo solamente de tau. Donde acá escribí cx en t más tau en lugar de escribir t1, t2, digamos, tau sería la diferencia entre t1 y t2. Entonces nos queda escrito solamente en términos de la diferencia. Entonces promediar el proceso nos termina dando, o sea, promediar en un ciclo, nos termina dando un proceso que es estacionario. Entonces, los procesos cicloestacionarios podemos, de manera rápida, para tener una idea de qué es lo que pasa, promediarlos. En algunos casos podemos argumentar porque eso es razonable. Digamos. Cuando tenemos un proceso de un coseno, usualmente no sabemos cuándo fue transmitido, entonces no sabemos dónde está el cero. En nuestra incerteza dónde está el cero lo podemos suponer sumando una fase aleatoria entre 0 y 2pi. Entonces un proceso que aparentemente era estacionario, digámoslo, ciclo estacionario, lo podemos considerar estacionario sin más, digamos, haciendo un modelado adecuado del desconocimiento de dónde arrancaba. Ahora, por ahí sabemos dónde arrancaba, dónde está el cero, entonces el proceso va a ser ciclo estacionario y tenemos que tratarlo como tal. Una primera aproximación al tratamiento es promediar y tomarlo como estacionario. En sí, los procesos cicloestacionarios requieren un procesamiento distinto del de los estacionarios, digamos, hay bastante teoría dando vuelta para ello. La verdad es que en la mayoría del diseño de sistema, un diseño de primer orden, digamos, la cicloestacionalidad, digamos, puede reducirse a través del promediado a la estacionalidad y tenemos una idea bastante buena de cuál va a ser el comportamiento, de cómo se van a distribuir las potencias del proceso en frecuencia. Entonces, a los fines de diseño, digamos, usualmente la técnica es la de